1 de mayo Día de lucha de las y los trabajadores. El 1 de mayo de 1886 estalló en Chicago, una huelga donde más de 5.000 fábricas fueron paralizadas y 400.000 trabajadores salieron a las calles y plazas a manifestarse en distintos puntos del país. Su exigencia: 8 horas de trabajo. 8 de descanso. 8 horas de recreación. Chicago era la segunda ciudad más poblada en la época del apogeo de la Revolución Industrial en Norteamérica. El éxodo de ganaderos del campo ya venía provocando un alto grado de desempleo y condiciones de vida de miseria, y la jornada laboral era de hasta 16 horas. La huelga continuó al día siguiente, y la movilización de más de 50.000 obreros en las calles fue reprimida por la policía, logrando el retroceso de los trabajadores. El 3 de mayo la policía reprimió nuevamente, pero esta vez tiró a quemarropa, asesinando a 14 trabajadores y dejando decenas de heridos. Ante la represión, el militante y periodista Adolf Fischer redactó lo siguiente: Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: a las armas. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos. Levantaos. El 4 de mayo fueron allanados los locales sindicales, la prensa obrera y las casas de los dirigentes, que fueron, junto a sus familias, brutalmente golpeados, acusados falsamente de ser quienes habían colocado una bomba en la plaza. Se supo luego que fue la policía quien había colocado la bomba. Todo el poder del Estado capitalista, su prensa y su justicia, jugaron de conjunto para aplicar una sanción ejemplar. Los líderes de la lucha pagaron con su vida o la cárcel. El crimen: luchar por limitar la jornada de explotación del trabajo humano. El 11 de noviembre de 1887, un año y medio después de los hechos, la clase capitalista estadounidense se tomó venganza con los trabajadores que habían dirigido las huelgas. Fueron ahorcados August Spice, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel. Otro de ellos, Louis Ling, se había suicidado el día anterior. A Samuel Fildan y Michael Hwad se le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua, y Oscar W. Neebe fue condenado a 15 años de prisión. A partir de este día, en memoria de los mártires de Chicago, los trabajadores comienzan a celebrar el Día del Trabajador el 1 de mayo, para conmemorar el inicio de la huelga que terminó en tan trágico final. George Engel alcanzó a decir ante el tribunal antes de ser ejecutado: ¿en qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad, el bienestar. Frederick Engels escribía en 1890. Pues hoy, en el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas, movilizadas por vez primera en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 8 horas, proclamada ya en 1866 por el Congreso de la Internacional celebrado en Ginebra y de nuevo en 1889 por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que, en efecto, los proletarios de todos los países están unidos. En la Argentina se celebró el 1 de mayo por primera vez en 1890, el día después los trabajadores supieron que se les había descontado el jornal, por no ir a trabajar. Durante muchos años estuvo prohibido manifestarse el 1 de mayo. Recién en 1904 comienzan los trabajadores, y con mucha prudencia, a juntarse después del trabajo, hasta que en 1909, en una manifestación un poco más masiva, son reprimidos por fuerzas policiales comandadas por Ramón Falcón, en la que fueron asesinados 14 trabajadores y decenas resultaron heridos.
Esto provocó la más larga huelga hasta entonces, que duró 8 días y se conoce como la huelga de la Semana de Mayo. En 1930, Hipólito Yrigoyen decide instituir el 1 de mayo como día feriado. Años después Onganía prohibió la conmemoración con actos públicos. Pero nosotros, el pueblo trabajador, nos hemos apropiado de este día para siempre. Desde Pariendo una nueva sociedad no olvidamos nuestra historia de lucha, y dejamos esta frase de Rodolfo Walsh que, con gran lucidez, nos marca una de las tareas más importantes que tenemos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, 1969. El capital nunca ha reconocido, ni va a reconocer las más mínimas reivindicaciones de las clases a las que explota. Así se expresa en los hechos que recordamos de 1886, como también se ha expresado a lo largo de la historia en nuestro continente. En Argentina, recordamos en 1919 la Semana Trágica, en 1920 la Patagonia Trágica, cuando las clases dominantes no reconocían ni siquiera el derecho a una vela para alumbrarse a los obreros rurales. Y a mitad de siglo, luego de largas décadas de miserables condiciones y permanentes enfrentamientos, cuando la lucha popular proclamó su deseo de obtener un cambio en la calidad de vida, revolución social que encarnó J. D. Perón, las clases poseedoras respondieron como siempre lo hacen, a fuego y sangre. No olvidamos tantos otros procesos, como el de Salvador Allende en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Jorge Gaitán en Colombia, Omar Torrijos en Panamá, y tantos otros procesos progresistas, donde se intentó, por medios pacíficos y democráticos, obtener una distribución de la renta que implique mejoras en la vida del pueblo. Pero en todos los casos han dado golpes, dictaduras, represiones, persecuciones, asesinatos, etc. Toda esta experiencia histórica es la que R. Walsh llama a rescatar. No debemos aprender de esas lecciones de la vida. Hoy, en el año 2020, estamos ante la necesidad histórica de resolver los crecientes problemas sociales a los que la sociedad capitalista nos condena. Como en aquel entonces, necesitamos una jornada laboral acorde al desarrollo de la productividad del trabajo y al grado de explotación actual. Una jornada de 6 hs. Y 2 horas de estudio con el mismo salario sería lo justo, permitiría abastecer a la humanidad de todo lo que necesita. En nuestro país significaría 3 millones de puestos efectivos. Las 2 horas de estudio nos permitiría alcanzar el grado de conciencia sobre las condiciones en que vivimos imprescindible para avanzar en un proyecto de sociedad propio, en armonía con el medio ambiente, racional y humano. Nadie nos regalará nada. Será obra de la lucha, la organización y la solidaridad de los trabajadores y el pueblo llevar adelante los cambios que la época nos demanda. Mayo de 2020.